que el mayor crecimiento de la abstención electoral empieza a darse con la separación de las elecciones. El sistema político dominicano arrastra una crisis histórica a la cual nos hemos acostumbrado a vivir con esa crisis histórica. Una elección que para mí es la más determinante de 2024 y 2020. El PLD se derrota a sí mismo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy es viernes y aquí está nada más y nada menos que Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Saludos, aquí estamos nueva vez. Aquí estamos. Saludamos a todas las personas que están siempre con nosotros y a aquellas que se están por primera vez conectando. Este día vamos a hablar precisamente, es obligado a hablar de qué nos enseñan las elecciones municipales. El resultado de esas elecciones. Las enseñanzas de esos resultados. El programa anterior que usted habló de SISMAP municipal tuvo un gran impacto y comentarios muy buenos. Hablaremos un poco de los 10 que estaban en primer lugar en el ¿Cuáles SISMAP? sobrevivieron? Algunos se fueron. Otro fue... Todavía están peleando a ver si... Y hay otros... Y otros revalidados. Otros revalidaron y dentro de ese grupo Bánica salió como porcentualmente la más votada. Muy bien, bien. Pero recordar que esa era del PLD. Sí, que brincó la tablita. Ajá. Había varios ahí que estaban en primer lugar. Pero aquí hay que brincaron de esos la tablita. dirigentes a veces que son congresistas o están en las alcaldías, que uno no sabe el origen, porque... Yo te voy a poner un ejemplo. Esto es pelotero, Raúl Mondesi. Él comenzó en Partido Reformista. Se cambia al PLD, se cambia al PRD, luego se cambia de nuevo al PLD. Y uno no sabe ya finalmente dónde quedó Raúl Mondesi. Sabe que yo tenía un análisis, pero lo obvié porque estábamos ya de cara a las elecciones, había unas prohibiciones. De los 10 que estaban en el SISMAP municipal, el top 10, o el top 10, la mayoría vienen de una cultura peñagomista o peledeísta. Interesante. Es decir, el peñagomismo encarna en cierto sentido una tradición municipalista. De municipalismo. Y Peña Gómez tenía mucho, el municipalismo era un elemento fundamental en su discurso y su propuesta política. Pero vámonos al tema, que son muchas cosas que traemos hoy, a ver si nos das el tiempo. Yo veo, Gustavo, que hay muchas opiniones sobre estas elecciones, como si hubiese sucedido algo histórico y por primera vez en la República Dominicana. Pues especialmente el tema de las abstenciones. Es el pensamiento inmediatista que hace años en nuestra sociedad está predominando, de que vemos el dato en sí mismo, pero no lo comparamos con la historia, cómo se ha dado eso en términos de tendencia histórica. Entonces, yo quisiera compartir algunas informaciones históricas, como nos gusta hacer, que nos dicen que estas elecciones no necesariamente tienen cosas inéditas, y pareciera como que estamos frente a unas elecciones inéditas en la historia dominicana. No sé si tú tienes la misma percepción en cuanto a los discursos que se escuchan, que se habla. Sí, como que se quiere ver que esto nunca había ocurrido. Exacto. Y que desastre, que tanta abstención. Pero no solo la abstención, la barrida. Ah, tampoco. Como si es por primera vez que no, aquí ha habido barrida. Aquí ha habido en varios momentos. Vamos a ver. Un partido que ha ganado todo prácticamente. En varios momentos ocurrió. Y hay un tema que es la tensión entre municipalismo y presidencialismo en términos electorales. La historia nos da unos datos bien interesantes. Yo voy a ir presentando algunos gráficos y mapas y después de esto, para entrar en el análisis, solamente vamos a ir presentándolo. Este cuadro nos habla
que fue tomado de un estudio, de un artículo periodístico del Listín Diario. Desde el 1978 a 2006, ¿cuál ha sido la tendencia en cuanto a la abstención en las elecciones congresuales? Las elecciones congresuales, si nos damos cuenta en este cuadro, ha ido incrementándose desde el 1978 al 2006, hasta aquí que llega. Porque en el 2006 hay una serie de cambios tendenciales en el país. En el 78 fue de un 36, pero cuando tú te vas al 2002 fue de un 48.99%, casi un 49%. 10 puntos o 13 puntos de diferencia en términos de abstención. Nos dice que hay una tendencia al incremento de la abstención a nivel congresual. Eso es desde el 1978 al 2008. Cuando nos vamos a las elecciones presidenciales, la tendencia es inversa. 1978, 36.24%. 2008, 29%. Es decir, disminuyó la abstención electoral en ese periodo que estamos presentando. Y la más baja fue la del 1994, que fue de 15.87%. Un año de crisis electoral. Y que había todo la tensión entre Balaguer y Peñarol. No, que fue el año del trastueque sí. Bueno, también, que puede ser que no ahí, recuerda. Ahí se multiplicaran los votos, hasta los muertos votaron. Dijeron. No, y que del padrón, que tú ibas a votar y tú no estabas en la mesa, estabas en otra mesa, y por tanto te ibas para tu casa. Ese fue un año crítico, atípico, pero la tendencia ha sido a disminuir a nivel presidencial. A nivel congresual ha sido aumentar. Este otro cuadro, el que habla de la concentración del voto, nos da unos datos de cómo en la historia dominicana los votos han estado concentrados en un partido o en dos partidos. El tripartidismo ha sido atípico, poco común. En pocos periodos. En pocos periodos. Por ejemplo, en el 78, los votos estuvieron concentrados en dos partidos. Partido Reformista y PRD. 1,24%. Pero fue disminuyendo y en el 2006 estaba concentrado en un 77.38%. ¿Por qué? Porque ahí permanecía el PRD, el Partido Reformista y el empuje del PLD con la figura de Leonel Fernández. En cuanto a por ciento de escaños obtenidos por dos partidos más votados en el Congreso, en el 78 fue un 100%. Es decir, dos partidos tenían ellos todos los escaños distribuidos. Después fue bajando en el 2006 a un 87.57%. Es decir, la hiperconcentración de los partidos. El año anterior estoy hablando del 78. 78, sí. Y en el 2006. Y en el 78, bueno, que el PLD ahí participó, fue la primera vez y obtuvo 18,000 votos, algo así. Sí, el PLD era un partido pequeño. Era la primera vez. Creo que fueron 10,000 votos o 100,000 votos que sacó, no recuerdo. En el 78, 18,000. 18,000, sí. Y después hay una tendencia. Fue creciendo mucho. Cizagueante, pero permanece en el esquema electoral de la República Dominicana la hiperconcentración entre dos partidos y hasta en uno como tal. De modo tal, es decir, que esto expresa cuál ha sido la historia política en la sociedad dominicana, que no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Han habido periodos más críticos en términos de abstención y de hiperconcentración. La volatilidad del voto, es decir, cuán cambiante ha sido el voto de la gente, cambiar su voto entre un partido y otro. Del 2002 al 2006, la volatilidad fue de un 21%. Del 2 al 6. Sí, un 21%, es decir, que el 21% de las personas cambiaron. Lo más probable en ese caso del PRD hacia el PLD. Exacto, no, y del mismo reformista.
También, las alianzas que se vinieron dando el reformismo, y el reformismo que se fue desplazando hacia se fue yendo casi entero al PLD. al PLD. Del 78 al 82 fue solo de un 10%, después un 12, un 16, un 19%, pero en el 94 al 98 fue de un 23.58%. Recuerda, 1996, ese periodo de las elecciones, fue el 96, ¿verdad?, que ganó Leonel Fernández la primera elección. La volatilidad, es decir, el cambiarse de un partido para otro, fue de un 24%, muy alta. Esa ha sido parte de la dinámica del sistema electoral. Vamos a la primera pausa. Continuamos. Vamos a ver ahora algunos mapas electorales, cómo se han ido moviendo algunos mapas electorales, tomados del Listín Diario también, a partir del 2006. 2006, este mapa aparece que el PLD, esto es mapa municipal. Municipal, sí. El PLD ganó, tuvo el 47.3% de las candidaturas municipales. Ahí se ve, sí, bastante morado el mapa. Todavía, y entonces, exactamente, y el Partido Reformista, 35%, y el PRD, 17%. Ahí está 18%. Higüey, la Romana, por allá reformista. Bueno. Sí, el este. Sí, prácticamente, sí. Entonces ahí se ve claramente el reinado del PLD en esa. Pero nos vamos al 2010 y mira cómo se da un cambio drástico. A ver, crece, se incrementa la fuerza del PLDismo, 62.2%. El PRD se incrementa y el reformista baja solamente. A la nada prácticamente. Se queda con Higüey. Sí, Aristi, sí, amable Aristi Castro. Se quedó, eso fue el reformismo. Pero el PLDismo sigue un proceso ascendente de dominio electoral, que es lo que decía esta socióloga Rosario Espinal, el reinado PLDista, y que ahora es el reinado del PRMismo. De 2006 vamos a 2010. Entonces ahora no estamos frente a un fenómeno nuevo del avasallamiento, del reinado, de un tsunami electoral, como se puede definir ahora. Lo de ahora fue un tsunami electoral realmente. Pero ese tsunami ha ocurrido otras veces, pero seguimos viendo cómo ese tsunami crece. En 2010. En 2016. 16. ¿Y el 10? Que hubo unas elecciones ahí de medio término. Lo salté el 10. Sí, pero está bien, vamos a obviarlo. Bien. Pero el 2016, ahí emerge el liderazgo pujante de Danilo Medina. En el 16. El mejor año de sí. Él había ganado en el 12 y en el 16 ganó con más de 60%. 61, 62%. Pero mira cómo aparece ese mapa. Morado completo, casi pintado. 71%. El PRD, el PRM, que entonces comenzaba, tenía un 20%, que es lo que ahora tiene el PLD, como un 20, un 22%. Se cambiaron las cosas, sí. Sí, y el reformista, siempre, ahí calladito, un 9.3%. Que todo eso es el reformista en alianza con, ahí estuvo aliado con el PLD, porque ellos siempre buscan. Claro, pero eran candidaturas independientes, unas y otras iban como en la boleta del PLD. 2020 comienza a darse un giro electoral. Se volteó la torta. El PRM 52.6%, PLD 42.9% y el reformista 4.5%. Comienza a darse un cambio en el semáforo de este mapa, del morado hacia el azul. Y 2024, azul. Y
unos cuantos verdecitos, Fuerza del Pueblo, moradito, y un amarillito allá. Ese es Justicia Social, ese amarillito. Sí, Justicia Social. Ah, no, esa es la de Aristi, Sí, es que se llama liberal liberal, reformista. sí, Sí. eso en Higüey. Sí. Entonces, vemos aquí que el PRM tiene un 76%, 10% el PLD, 3% la Fuerza del Pueblo. Eso cambió, este dato no es actual al día de hoy, eso ha ido moviéndose, Sí. pero permanece casi igual. Ahora, vamos al otro cuadro y al último cuadro. El nivel de participación en las elecciones municipales en la República Dominicana. Esto es una recopilación que hizo Fernando Ferrán, nuestro amigo, y que tome en cuenta el padrón, excluyendo a los dominicanos inscritos en el exterior. Porque ellos no votan en las municipales. Si te das cuenta, 2024 no fue el periodo de menor participación electoral a nivel municipal, fue en el 2006. Y la tendencia es casi la misma, 98, 52.9% de participación. 2002, 53, 2006, 51, 2010, 57, 2016, 53, 2020, 49. Que fue un año especial por lo de que la debió pandemia. haber sido menos, ¿verdad? Y sin Sí. embargo, es decir, realmente no hay un elemento de novedad en términos de abstención electoral. Quizá la novedad hay que analizarla en los principales núcleos urbanos, donde sí se habla de abstención de un 60 y hasta un 70%. Pero a nivel de los núcleos pequeños urbanos no es tan En el alto. Distrito Nacional, ¿cómo está? Se habla de un 60%. 60. En el Distrito Y Nacional. Santiago, Igual, más o menos, Más o menos. parecido. habría que ver Eh. los Santo Domingo, oeste, norte, a ver cómo fue ahí. Ahora, la realidad histórica nos habló ahora en febrero. Primero, la cultura dominicana es sumamente presidencialista. Y tú lo ves en los datos. Por tanto, permanece el arrastre de los candidatos. La figura presidencial que está en momento de auge arrastra presidencialmente. Lo vimos en el 2016, el auge De Danilo. de Danilo arrastró. Y en el 2006, que Leonel había llegado en el 4, también. Que incluso en el 2006 se unieron los reformistas y los PRDistas, la famosa Alianza Rosada, y como quiera el PLD arrasó. Y tú ves una tendencia inversa, se incrementa, cada vez es más alta la participación en las elecciones presidenciales, no así en las municipales. Por tanto, la idea de evitar el arrastre, separar las elecciones para evitar el arrastre, no ha dado el resultado. No ha surtido ese efecto. ¿No? Hasta este momento. El presidencialismo y el centralismo de la burocracia estatal absorbe la autonomía y la identidad municipal y lo local en términos electorales. Eso es un dato clarito. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido 3 etapas que marcan el desarrollo del sistema electoral dominicano. Primera etapa, la transición de 1978 hasta el 1994. Desde la reforma constitucional de 1994 y el 2010. Que hubo otras reformas. Hasta el 2020. Y desde el 2020 a la actualidad. Son 3 momentos electorales donde permanece el presidencialismo, pero se ratifica en esos 3 periodos o se confirma que el mayor crecimiento de la abstención electoral empieza a darse con la separación de las elecciones, según los datos que hemos manejado. En la primera etapa hay un predominio del bipartidismo centrado entre el Partido Reformista y el PRD. En la segunda etapa se rompe el bipartidismo en las elecciones del 1990, que ganó el PLD, pero le hicieron fraude. Bueno, algunos sitúan el tripartidismo a partir del 86, porque ahí el PLD, si bien no ganó, comenzó, emergió como una fuerza importante. Comienza a darse un modelo tripartista. En el 86, sí. A partir con un reforzamiento en el 1990. Del bipartidismo al tripartidismo. Y después resurge el bipartidismo. Pero hemos tenido periodos de
cuasi unipartidismo, de que un partido arrasa y los otros parecieran como si fueran partidos de minoría. Bien. Parecieran. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Por tanto, a partir de 1994, periodo de la reforma constitucional, es que empieza a darse un incremento en el nivel de abstención en las elecciones congresuales y municipales. No es un tema de ahora. Un dato importante, el sistema político dominicano arrastra una crisis histórica a la cual nos hemos acostumbrado a vivir con esa crisis histórica y se dan rejuegos, recambios con elementos de crisis históricas ahí subyacentes y coexisten. Por eso ya hoy día yo me he convencido que no tiene sentido pedirle a los partidos que tengan una identidad ideológica y que esa es su debilidad. Al contrario, se ha convertido en su fortaleza en términos electorales, en tener un rejuego ideológico, como pasa con el PLD, el PRM. Al PRM le dicen que no tiene identidad ideológica. Claro que el PRM tiene identidad ideológica. Es un partido de derecha con tendencia más al conservadurismo. Pero tú dices, su discurso, bien, pero su forma de dirigir, de gobernar, es propio de los en el quehacer político está claro que es tiene un partido de derecha, sí. Entonces no me pida que se identifique como de izquierda, porque no es de izquierda. No. Ni socialdemócrata. Eso le decía yo a mucha gente que decía, bueno, que se prometió un cambio. Digo, señores, que es un partido del sistema. ¿Qué ustedes esperaban? No, y que asumió lo que predomina en la política dominicana a partir de 1900. El mismo PLD, cuando llega al gobierno la primera vez, ya no es el partido que Juan Bosch en un momento hablaba de la unidad de la izquierda, no, el mundo cambió. Entonces, obviamente que no iba a ser una revolución. Lo que predomina es el pragmatismo político, no son las ideologías, el pragmatismo. Independientemente de que mucha gente que milita en esos partidos tiene una ideología y cree en ciertos preceptos. Sí, pero estamos hablando del partido como entidad orgánica. El aparato no actúa así. Ni de su liderazgo. No tampoco. Una lección que para mí es la más determinante de 2024 y 2020. El PLD se derrota a sí mismo. Por las luchas internas. En estas elecciones, el PLD sacó como partido, que no tiene ni aliado, creo, se le fueron todos. Tiene unos cuantos, no son muchos, pero tiene, creo, unos partidos. Bueno, tú dices en estas elecciones, sí. no, ellos firmaron. No, me refiero a nivel presidencial. Ah, presidencial. Yo no sé quién es el aliado. Creo que tienen al Partido Demócrata Popular, que era de Deben tener, pero la mayoría se fueron para el PRM. Y tiene el partido de Soto Jiménez, que creo que se fusionó con... Sí, pero esa capacidad de atracción en masa de los aliados. Esos pequeños partidos van donde el que tenga el gobierno siempre. 786.785 votos sacó el PLD ahora. Fuerza del Pueblo, 520.352. Justicia Social, 21.711 votos. Eso me da, sumado, 1.328.848 votos. Todos son votos PLDistas. PRM, 1.747.000. Pero Justicia Social no fue con el PLD. No, bueno. Son PLDistas divididos. Divididos. Tú le estás analizando. Fragmentados. Es el PLD fragmentado. Ya entiendo. Sí. Pero a eso agrégale los tránsfugas que se fueron para el PRM, más PLDistas descontentos con lo que hay, que no están participando en política ni van a votar, están descontentos. Dicen que algunos hasta mandaron a votar por lo contrario. Todo eso. Entonces, el PRM tiene una diferencia de 418.000 votos frente a una oposición fragmentada, donde el potencial se disminuye significativamente para incidir, y una oposición sin discurso, sin oposición real, porque lo que han hecho de oposición
no es creíble, porque cuando le hace una crítica al gobierno, le dice, pero ustedes hacían eso. Exactamente. Es lo que pasó con Maldonado, que viene y sale y que compra de votos, pero todo el mundo dice, pero eso lo aprendieron de ustedes, el comprar votos. Entonces, permanece además en el imaginario popular un PLD corrupto, donde el PRD, un PLD corrupto, donde el PLD no ha sabido construir una narrativa convincente frente a la sociedad y el tema de la corrupción. Se han convertido en un partido a la defensiva y cuando tú estás a la defensiva Entre otra no cosa, impacta. yo pienso, Bernardo, que ellos no supieron separar una cosa de la otra, porque si cuando comienza todo esto dicen, bueno, esos compañeros Suspéndanlo por lo menos. Son inocentes hasta que se muestre lo contrario, pero Quedan suspendidos. Nosotros no suscribimos su defensa, No, así ciega. no, pero suspéndalo. También, para mandar un mensaje. que ya antes lo hicieron, cuando el caso de la empresa esta brasileña, tú recuerdas que, por ejemplo, a Temito que le montás y otro, momentáneamente lo suspendieron. No, pero recuerda que Danilo Medina dijo en su primer discurso que nada más por el solo rumor público Sí, serían quitados de su puesto. Y con unos cuantos funcionarios él lo hizo, aunque después no lo sometió a la justicia, pero hubo unos cuantos en principio de su gobierno que él lo hizo. Ahora, ¿qué debemos destacar? La capacidad del PRM para aprovechar las brechas de sus contrarios y del propio Abinader como político, que ha sabido, y una serie de dirigentes del PRM han sabido aprovechar todas estas brechas para posicionarse como el partido más sólido en términos político-electoral. Hay otros elementos que yo quería analizar que van más allá de lo que está sucediendo, que tiene que ver con el crecimiento del espacio urbano, el tema de la crisis de ciudadanía y el predominio del individualismo como elementos culturales que influyen en el poco interés de la política, que es un fenómeno de toda América Latina, incluso algunos hablan del mundo, sí. Pero ya se nos fue el tiempo, no sé si la semana que viene podríamos profundizar un poquito más. Vamos a ver, sí, es posible. Muchas gracias, Bernardo. Un placer. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.